La niebla densa de un invierno helado se arrastraba por las estrechas callejuelas del distrito de Clerkenwell, en el corazón industrial de Londres. El frío penetraba los huesos y la escasa visibilidad convertía los faroles de gas en pálidos fantasmas amarillentos. En medio de aquel paisaje sombrío, la fachada del taller de relojería de Cornelius Valentine se erigía como un templo dedicado al tiempo. Dentro del establecimiento, el aire olía a aceite mineral, madera de caoba pulida y bronce antiguo. Cientos de péndulos oscilaban al unísono, creando un pulso metálico hipnótico que parecía marcar el ritmo cardíaco de la misma edificación. Alexander Vance, un investigador privado de mente rigurosa y métodos basados en la observación metódica, se hallaba sentado ante el escritorio de su despacho en la calle Fleet. Frente a él, su leal socio y biógrafo, el cirujano veterano Thomas Vance, limpiaba sus lentes de lectura mientras repasaba las anotaciones de su último expediente. La tranquilidad de la noche se vio abruptamente interrumpida por el sonido de unos golpes secos y urgentes contra la puerta de madera. Al abrir, un joven oficial de la policía metropolitana, tiritando de frío y con el rostro pálido por la agitación, se presentó en el umbral. Señor Alexander Vance, el inspector Mellor requiere su presencia de inmediato en el taller de Cornelius Valentine, dijo el agente, recuperando el aliento. El viejo maestro relojero ha sido encontrado muerto en su taller privado. La puerta estaba atrancada por dentro con un pasador de hierro pesado y las ventanas están protegidas por rejas macizas soldadas a la estructura. No hay marcas de entrada forzada, pero el anciano yace sin vida sobre su mesa de trabajo. Alexander se levantó de su asiento con movimientos fluidos, ajustándose la chaqueta de paño oscuro y tomando su bastón de empuñadura de plata. Thomas, intuyendo la complejidad del asunto, guardó su libreta de apuntes en el bolsillo interno de su gabán y tomó su maletín de auxilio médico. Un hombre hallado muerto dentro de un recinto infranqueable, comentó Alexander en cuanto ajustaba las solapas de su abrigo. La arquitectura de lo imposible suele ser simplemente la máscara de una maniobra sumamente terrestre, querido Thomas. Un espacio cerrado no elimina la presencia de un ejecutor, únicamente limita la naturaleza de las herramientas que éste pudo emplear. Los dos hombres subieron a un coche de alquiler que los aguardaba en la calle desierta. El tintineo de los cascos de los caballos contra el pavimento helado marcaba una cadencia melancólica. Durante el trayecto, Alexander permaneció en silencio, observando el rastro del vapor de su propia respiración sobre el cristal de la ventanilla. Al llegar a Clerkenwell, la policía rodeaba la entrada del taller de Valentine. El inspector Mellor, un hombre de rostro curtido por los años de servicio en la fuerza pública y de carácter pragmático, los esperaba en la puerta principal. Gracias por venir con tal rapidez, Alexander, dijo Mellor sacudiéndose la escarcha del sombrero. La situación es desconcertante. El sirviente de la casa escuchó el estrépito de una caja de herramientas al caer cerca de las 10 de la noche. Cuando intentó entrar a la oficina del señor Valentine, descubrió que la puerta estaba bloqueada internamente. Tuve que enviar a 2 hombres para que derribaran el marco de roble con hachas. Al ingresar, encontramos a Cornelius tendido sobre su mesa de diseño. Alexander ingresó al local, seguido de cerca por Thomas. La estancia principal era un laberinto de estantes repletos de relojes de pared, cronómetros marinos y cajas musicales. Sin embargo, el crimen había ocurrido en el sanatorio creativo del artesano, una habitación posterior de muros gruesos y aire pesado. El cadáver de Cornelius Valentine yacía reclinado sobre el tablón de dibujo. Sus manos de dedos largos y nudosos estaban contraídas, con las uñas presionadas fuertemente contra la madera. Su rostro reflejaba una mueca de agonía sofocante, con la boca entreabierta como si hubiese intentado capturar un último soplo de aire oxigenado. Sobre la mesa, una compleja maquinaria compuesta por decenas de engranajes diminutos, muelles de titanio y esferas de cristal continuaba funcionando con un ritmo pausado y perfecto. Thomas se arrodilló junto al cuerpo para efectuar el examen médico preliminar, sosteniendo la lámpara de aceite para iluminar la tez del fallecido. No se observan marcas de estrangulamiento ni heridas producidas por armas punzocortantes, declaró el cirujano tras revisar cuidadosamente el cuello y el tórax de la víctima. No hay hematomas visibles ni indicios de una lucha física. El rostro presenta una ligera cianosis y los labios muestran un matiz azulado muy tenue.
La causa de la muerte parece ser una falla respiratoria aguda o un paro cardíaco repentino, ocurrido aproximadamente hace una hora. O un envenenamiento cuidadosamente orquestado, añadió Alexander, inclinándose sobre el suelo con una lente de aumento en la mano derecha. El investigador escudriñó cada pulgada del suelo de madera. Cerca de las patas de la mesa de trabajo, detectó una diminuta mancha translúcida que al tacto resultaba ligeramente oleosa. Cerca del cerrojo destruido de la puerta de entrada, halló un pequeño resorte de acero partido, de no más de 3 milímetros de longitud, que no pertenecía al mecanismo de la cerradura de roble. El señor Valentine no estaba solo cuando el tiempo se detuvo para él, afirmó Alexander, guardando el pequeño resorte en un sobre de papel barnizado. 3 personas tenían acceso a esta residencia durante la jornada de hoy, inspector Mellor. Necesito hablar con cada una de ellas antes de que la noche termine. El inspector Mellor condujo a Alexander y a Thomas hacia la sala de estar contigua al taller, donde aguardaban las 3 personas que habitaban o frecuentaban la propiedad de Cornelius Valentine. El ambiente en la habitación era helado y la tensión se palpaba en el aire como una corriente invisible. La primera persona en ser interrogada fue Julian Valentine, el único sobrino del difunto relojero. Julian era un joven de vestimenta elegante pero ligeramente descuidada, de ojos inquietos y actitud defensiva. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía un pañuelo de seda. Señor Vance, dijo Julian antes de que Alexander formulara la primera pregunta, esto es una tragedia espantosa. Mi tío era un hombre de hábitos rígidos, pero su corazón había comenzado a fallar en los últimos meses. Este colapso es lamentable, pero indudablemente natural. El corazón de su tío dejó de funcionar debido a una intervención externa, señor Julian, respondió Alexander con voz fría y firme. Dígame, ¿dónde se encontraba usted a las 10 de la noche, momento en que los vecinos y el servicio escucharon el ruido dentro del taller? Estaba en el gabinete de contabilidad, en el primer piso de esta misma finca, aseguró el joven, cruzando los brazos. Estaba revisando los libros financieros de la empresa. Mi tío y yo tuvimos una discusión verbal a las 8 de la noche debido a la liquidación de unos pagarés pendientes, pero nos despedimos en términos razonables. Él se encerró en su taller a las 8:30, como solía hacer todas las noches para trabajar en su última invención, el cronómetro de marea solsticial. Alexander dirigió su atención hacia la segunda persona presente, la señorita Clara Sterling, una joven abogada y diseñadora mecánica que trabajaba como asistente principal de Valentine desde hacía 3 años. Clara vestía un traje de paño sobrio, con las mangas manchadas por pequeñas trazas de grasa sintética y tinta de dibujo técnico. Su rostro reflejaba una seriedad serena, aunque la palidez de sus mejillas delataba su impacto emocional. Señorita Sterling, dijo Alexander, usted conocía los secretos técnicos del taller mejor que nadie. ¿Qué puede decirme sobre la invención en la que trabajaba el señor Valentine? Cornelius estaba a punto de patentar un escape de ancla revolucionario, explicó Clara con voz pausada y clara. Un mecanismo capaz de mantener la precisión del tiempo incluso bajo variaciones extremas de presión y temperatura. Era un proyecto valorado en miles de libras. A las 9 de la noche le llevé una taza de té de manzanilla a la puerta. Él no abrió la puerta, simplemente me habló a través de la madera para decirme que dejara la bandeja en el suelo y que me retirara a mis aposentos. ¿Escuchó usted la voz de Cornelius claramente?, inquirió Thomas desde un costado de la sala. Escuché su voz, doctor Vance, asintió la joven. Sonaba algo distante y áspera, pero era indudablemente él. Dejé la bandeja y bajé al sótano a limpiar las herramientas de grabado. Por último, Alexander se encaró con Samuel, el anciano criado que llevaba más de 4 décadas sirviendo a la familia Valentine. El hombre permanecía sentado cerca de la chimenea extinta, mirando fijamente las cenizas con los ojos empapados en lágrimas. Samuel, habló Alexander suavemente, usted fue quien intentó abrir la puerta en primer lugar. Así es, señor Vance, respondió el anciano sirviente con la voz entrecortada. A las 10 en punto escuché un impacto fuerte, como de piezas de metal estrellándose contra el suelo. Corrí al pasillo y llamé al señor Cornelius, pero no obtuve respuesta. El pasador de hierro estaba echado desde el interior,
tal como él acostumbraba a hacerlo cuando no quería interrupciones. Intenté empujar la puerta con el hombro, pero fue imposible. Fue entonces cuando salí a la calle a buscar a la patrulla de la policía. Alexander paseó lentamente por la habitación, haciendo resonar la empuñadura de su bastón contra el suelo. 3 testimonios que ubican al señor Valentine con vida pasadas las 8 de la noche, mencionó el investigador. Una puerta bloqueada por un cerrojo mecánico interno. Y sin embargo, en la mesa de trabajo del relojero he encontrado algo que rompe la sincronía de este relato. ¿A qué se refiere, Alexander?, preguntó el inspector Miller, intrigado. La taza de té que la señorita Sterling dejó a las 9 de la noche se encuentra sobre la mesa de trabajo de Valentine, explicó el detective. La taza está vacía. Pero el análisis preliminar de la infusión revela que el líquido fue bebido cuando ya estaba completamente helado, lo cual indica que la persona que ocupaba esa habitación a las 9 de la noche no actuaba impulsada por la sed, sino por la necesidad de simular una rutina habitual. Alexander regresó al taller cerrado junto con Thomas y el inspector Miller. El cadáver de Cornelius Valentine continuaba en la misma posición, iluminado por la luz amarilla de las lámparas de gas que los agentes habían colocado en las esquinas de la habitación. El detective se aproximó a la intrincada estructura de engranajes que aún funcionaba sobre el escritorio del relojero. Sacó de su bolsillo la lente de aumento y examinó minuciosamente el eje central del dispositivo. «Observe esto, Thomas», dijo Alexander, haciendo una señal al cirujano para que se acercara. Este no es simplemente un prototipo de cronómetro marino. Es un temporizador mecánico de gran potencia equipado con un doble trinquete de desacoplamiento. ¿Un temporizador?, preguntó Miller. ¿Insinúa que el mecanismo estaba programado para activar algo dentro de la estancia? Exactamente, respondió Alexander. Cornelius Valentine no murió a las 10 de la noche, como sugirió el estrépito de las herramientas cayendo. Falleció mucho antes, probablemente entre las 7:30 y las 8 de la noche, poco después de su discusión con Julian. Thomas frunció el ceño, observando la rigidez cadavérica de las extremidades de la víctima. Si la muerte ocurrió a esa hora, Alexander, intervino el doctor, ¿cómo se explica que la señorita Sterling escuchara la voz de Valentine a las 9 de la noche a través de la puerta cerrada? La voz humana es una vibración ondulatoria que puede ser modulada o replicada mediante la física acústica adecuada, explicó Alexander, señalando un tubo de cobre pulido que corría a lo largo del zócalo de la pared izquierda. Este taller cuenta con un sistema de tubos acústicos intercomunicadores que conectan la oficina principal con el sótano y el gabinete de contabilidad. Alguien colocó un gramófono de cilindro de cera, un invento reciente pero accesible para mentes mecánicas avanzadas, conectado a la embocadura del tubo acústico desde otra habitación. La respuesta que escuchó la señorita Sterling no fue una improvisación, fue una grabación previa de la voz de Cornelius diciendo sus frases más comunes cuando trabajaba: «Deja la bandeja en el suelo y retírate». El inspector Miller dejó escapar un silbido de asombro mientras examinaba la conexión del tubo de cobre. ¿Y el pasador de hierro que bloqueaba la puerta?, inquirió el inspector. Mis hombres tuvieron que destrozar el marco de roble para poder ingresar. El pasador es un lingote de hierro macizo que corre horizontalmente sobre 2 soportes de bronce. No hay forma de deslizarlo desde el exterior usando un hilo o un gancho ordinario. Alexander caminó hacia la puerta de entrada y se inclinó sobre la zona del marco donde el resorte de acero partido había sido hallado. El pasador de hierro no fue deslizado por la mano de un hombre desde el exterior, aclaró el investigador. Fue activado por la relajación de un contrapeso magnético impulsado por este mismo temporizador sobre la mesa. Cuando el reloj marcó las 10 en punto, el mecanismo liberó una pesada esfera de plomo oculta en el marco, la cual hizo caer el pasador por gravedad en su ranura, simulando que la habitación había sido sellada desde adentro en ese preciso instante. Al mismo tiempo, el choque de la esfera de plomo contra la bandeja de metal causó el estrépito que alertó a toda la casa. Thomas contempló el cuerpo de su amigo con una expresión de horror y fascinación ante la complejidad del ardid. Un montaje diseñado no solo para matar, sino para crear una coartada temporal inquebrantable, murmuró Thomas. Pero falta el elemento más importante, Alexander.
¿Cómo ingresó el tóxico en el organismo de Cornelius si no hay marcas de inyección ni ingesta forzada? Alexander se acercó a la pequeña lámpara de aceite de mesa que iluminaba el plano de dibujo de la víctima. Retiró la tulipa de cristal con cuidado y olió el residuo de la mecha apagada. El vehículo de la muerte fue el aire que Cornelius respiró mientras trabajaba, concluyó Alexander. La mecha de esta lámpara fue impregnada con una sustancia alcaloide volátil derivada del aceite de cicuta y cianuro de potasio deshidratado. Al calentarse con la llama de la lámpara, el compuesto liberó un gas inodoro e invisible que paralizó el sistema nervioso central del relojero en cuestión de minutos. La investigación se trasladó al gabinete de contabilidad de la casa, una sala sobria repleta de libros de registro comercial, maquetas en miniatura y estantes con herramientas de precisión. El inspector Mellor ordenó a sus hombres que mantuvieran a Julian Valentine, Clara Sterling y Samuel bajo custodia en la planta baja mientras Alexander revisaba los documentos privados del difunto. Alexander comenzó a examinar el escritorio de roble de Cornelius Valentine. Con habilidad quirúrgica, deslizó las manos por los laterales de los cajones hasta encontrar un resorte oculto en la parte posterior del mueble. Al presionarlo, un falso fondo de madera se desplazó con un sonido seco, dejando al descubierto una libreta encuadernada en piel negra y varios documentos notariales. Thomas se acercó al escritorio iluminando la superficie con una vela. ¿Qué has encontrado, Alexander?, preguntó el cirujano. La verdadera arquitectura financiera de este taller, respondió el detective, desplegando los documentos sobre la mesa. Durante los últimos 2 años, la empresa de Cornelius Valentine atravesaba una severa crisis de liquidez. Para financiar la fabricación del cronómetro de marea solsticial, el anciano se vio obligado a aceptar préstamos hipotecarios de alto riesgo. ¿Quién era el acreedor?, inquirió Mellor, acercándose para leer los nombres impresos en el papel sellado. Una firma de inversiones registrada bajo el nombre de Sindicato Mercantil de Clerkenwell, dijo Alexander, pasando la página del diario personal. Pero lo más interesante no es el nombre de la firma, sino la firma del apoderado legal que autorizó los giros de capital, Julian Valentine. Thomas dejó escapar una exclamación contenida. El sobrino estaba usando los fondos de la firma de inversiones para endeudar deliberadamente a su propio tío, dedujo el doctor. Si Cornelius no lograba patentar el cronómetro antes del final de este mes, la totalidad del taller y las patentes acumuladas pasarían automáticamente a ser propiedad de Julian. Eso explica la acalorada discusión que sostuvieron a las 8 de la noche, añadió el inspector Mellor. Cornelius debió haber descubierto el fraude de los pagarés. Sin embargo, la historia no es tan simple, inspector, intervino Alexander, mostrando un segundo documento hallado en el compartimento secreto. Este es el testamento actualizado de Cornelius Valentine, redactado hace exactamente 3 semanas. En este documento, el relojero deshereda completamente a su sobrino Julian de cualquier beneficio sobre sus invenciones mecánicas. ¿A quién le legó la propiedad y los derechos de patente?, preguntó Thomas. A la señorita Clara Sterling, reveló Alexander. Cornelius consideraba que su asistente era la única persona con la capacidad técnica y la devoción profesional necesarias para continuar con su obra. Julian sabía que si su tío moría de forma natural o por enfermedad antes de ser despojado legalmente de la empresa, él quedaría en la absoluta ruina. Entonces ambos tenían un motivo poderoso para desear la muerte del anciano, sopesó Mellor. Julian para ejecutar la hipoteca antes de que el Nuevo Testamento fuera presentado ante el juez, y Clara para heredar de inmediato la patente del cronómetro sin tener que lidiar con la quiebra inminente. Alexander se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al patio interior de la finca. Miró hacia abajo, observando las huellas que la nieve reciente comenzaba a cubrir sobre el empedrado. Ambos poseían el motivo, inspector, dijo Alexander, pero solo una persona en esta casa poseía la habilidad técnica requerida para manipular el tubo acústico, programar el temporizador magnético de la puerta y sintetizar el compuesto químico de la lámpara sin dejar un rastro evidente en sus propias manos. Alexander solicitó a Mellor que reuniera nuevamente a los 3 sospechosos en el taller principal, exactamente alrededor de la mesa de trabajo donde el cuerpo de Cornelius Valentine aún esperaba la llegada del carruaje de la morgue.
El ambiente en la sala se había vuelto claustrofóbico, los cientos de relojes de la casa parecían emitir un tic-tac más intenso y apresurado, como si el tiempo mismo protestara por la demora en la resolución del crimen. Julian Valentine permanecía apoyado contra la pared, mirando con arrogancia a los presentes. Clara Sterling se mantenía de pie junto al mostrador de herramientas, con la mirada fija en el prototipo de metal que aún giraba pausadamente sobre la mesa. Samuel se encontraba sentado cerca de la puerta, sosteniendo la bandeja de té vacía entre sus manos temblorosas. Alexander avanzó hacia el centro de la habitación y colocó sobre la mesa el pequeño sobre de papel barnizado que contenía el resorte de acero partido y la mecha de la lámpara de aceite. Un crimen ejecutado con la precisión de un cronómetro de marina, comenzó Alexander, proyectando su voz con claridad. El asesino concibió un plan que no solo acabara con la vida de Cornelius Valentine, sino que creara una ilusión óptica y temporal capaz de confundir a la policía metropolitana. Se buscaba establecer una muerte por causas naturales dentro de una habitación sellada mecánicamente desde el interior. Ya le dijimos, señor Vance, interrumpió Julian con tono áspero, que mi tío sufría del corazón. Todo este teatro sobre venenos y temporizadores es una elucubración sin fundamento. La química y la física no elucubran, señor Julian, demuestran, replicó Alexander con mirada severa. La lámpara de aceite que iluminaba este escritorio fue lavada meticulosamente con alcohol de quemar poco después del fallecimiento de su tío, pero el autor del crimen cometió un error elemental de cálculo. Al evaporarse el solvente, dejó un residuo microscópico de sulfato de cobre en la rosca del depósito de combustible. Un compuesto utilizado comúnmente en los baños galvánicos para el dorado de piezas mecánicas de precisión. Clara Sterling levantó la cabeza bruscamente, sus ojos se cruzaron con los del investigador. El sulfato de cobre se utiliza en todos los talleres de relojería de Londres, señor Vance, dijo Clara con voz firme pero cautelosa. Yo misma lo utilicé esta tarde para recubrir los ejes secundarios del prototipo. Cierto, señorita Sterling, asintió Alexander. Pero el sulfato de cobre no tiene razón alguna para encontrarse dentro del depósito de combustible de una lámpara de iluminación, a menos que haya sido utilizado como catalizador para acelerar la evaporación del alcaloide tóxico mezclado con el aceite. Thomas se acercó al mostrador de trabajo de Clara y tomó un pequeño frasco de vidrio oscuro que se encontraba entre sus herramientas personales. Este frasco contiene aceite de almendras amargas enriquecido con extracto de cicuta, anunció Thomas tras examinar el sello de la etiqueta con su experiencia médica. Es la misma sustancia que provocó la parálisis respiratoria de Cornelius Valentine. Eso es una trampa, exclamó Clara, dando un paso atrás con el rostro lívido. Ese frasco no estaba en mi mostrador esta mañana. Alguien lo colocó allí para incriminarme. Nadie lo colocó allí, señorita Sterling, dijo Alexander, fijando su mirada en las manos de la joven. Pero usted no es la persona que preparó la mezcla tóxica ni la que programó el temporizador magnético de la puerta. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mellor miró a Alexander con evidente desconcierto. Si ella no fue, Alexander, ¿de qué estamos hablando?, preguntó el inspector. Estamos hablando de una conspiración ejecutada por dos personas que creían estar actuando de manera independiente, reveló Alexander, pero cuyos planes se cruzaron trágicamente en esta misma estancia a las 8 de la noche. Alexander caminó hacia el mueble donde descansaba el tubo acústico de cobre. Desmontó la embocadura metálica con un giro rápido de sus dedos, dejando al descubierto una pequeña lengüeta de latón que había sido colocada en el interior del conducto. A las 7:30 de la noche, explicó Alexander, el señor Julian Valentine ingresó a esta habitación mientras su tío se encontraba en el almacén buscando materiales. Julian vertió el compuesto tóxico en la lámpara de aceite de la mesa de trabajo, sabiendo que su tío la encendería a las 8 de la noche para iniciar su jornada nocturna. El plan de Julian era simple, el gas mataría al anciano lentamente, pareciendo una muerte por insuficiencia cardíaca debido a sus antecedentes médicos. Julian apretó los puños y dio un paso hacia la salida, pero dos oficiales de policía le cerraron el paso de inmediato. «Maldito mentiroso», gritó Julian, perdiendo el control. «No tiene ninguna prueba de que yo tocara esa lámpara».
Las huellas de grasa mineral mezclada con sulfato de cobre en los puños de su chaqueta dicen lo contrario, señor Valentine, respondió Alexander impertérrito. Sin embargo, cuando usted salió de la habitación a las 7:45, no sabía que alguien más había estado observando sus movimientos desde el pasadizo del almacén. Alexander dirigió su mirada hacia la señorita Clara Sterling. Usted descubrió el frasco de veneno en el escritorio de Julian esta tarde, señorita Sterling, continuó el investigador. Comprendió de inmediato lo que el sobrino planeaba hacer. Pero en lugar de denunciarlo a la policía o advertir al señor Valentine, vio en la traición de Julian la oportunidad perfecta para asegurar su propia fortuna y la herencia de las patentes. Clara apretó los labios sin emitir una sola palabra, mientras su rostro se transformaba en una máscara de piedra. Usted no impidió el envenenamiento, prosiguió Alexander con tono de profunda decepción. Dejó que el gas tóxico hiciera su trabajo a las 8 de la noche. Cuando escuchó que el señor Valentine caía agonizante sobre la mesa, utilizó el tubo acústico y la grabación del gramófono desde el sótano a las 9 de la noche para hacer creer a todos que el relojero continuaba con vida. Posteriormente, activó el temporizador magnético que usted misma había instalado en el marco de la puerta días atrás para sellar la habitación desde afuera a las 10 de la noche. De ese modo, intervino Thomas, atando los últimos hilos del razonamiento. Clara aseguraba que la hora oficial de la muerte se fijara a las 10 de la noche, momento en el cual ella se encontraba abajo en presencia de Samuel, mientras que Julian no tenía una coartada sólida para el periodo entre las 7 y las 8. Una maniobra de una frialdad matemática espantosa, comentó el inspector Miller, sacando 2 pares de grilletes de hierro de su cinturón. Ella sabía que el Nuevo Testamento la favorecía, añadió Alexander. Solo necesitaba que Cornelius muriera antes de que Julian pudiera ejecutar la quiebra del taller. Uno puso la sustancia mortal en la llama, la otra creó la prisión de tiempo para asegurar la condena de su rival y la posesión de la herencia. El aire dentro del taller parecía haberse vuelto insoportablemente denso. Los dos acusados se miraban con un odio visceral, comprendiendo cómo la ambición de cada uno había terminado por destruir los planes del otro. Maldita seas, Clara. Siseó Julian, intentando abalanzarse sobre la joven antes de que los agentes lo sujetaran con fuerza por los hombros. Tú lo dejaste morir en esa silla mientras escuchaba su agonía desde el sótano. Él era un anciano terco que iba a entregarle el trabajo de mi vida a un banco miserable por tu culpa. Respondió Clara, perdiendo la compostura por primera vez en la noche y mostrando una mirada llena de rabia y desprecio. Yo trabajé 14 horas diarias durante 3 años para diseñar ese cronómetro. Tú solo eras un parásito que firmaba pagarés falsos a espaldas de tu propia familia. El inspector Miller no vaciló. Con movimientos experimentados, colocó el primer par de grilletes sobre las muñecas de Julian Valentine, cuyo rostro se encontraba desencajado por el miedo y la furia. Julian Valentine, declaró el inspector con voz grave, queda usted arrestado por el homicidio premeditado de su tío, Cornelius Valentine, mediante la administración de sustancias tóxicas. Inmediatamente después, Miller se volvió hacia Clara Sterling, quien permanecía inmóvil, con las manos temblorosas extendidas hacia adelante sabiendo que cualquier resistencia era inútil. Clara Sterling, continuó Miller mientras el metal frío se cerraba sobre las muñecas de la joven, queda usted arrestada por conspiración para cometer homicidio, obstrucción a la justicia y alteración de la escena de un crimen. El anciano Samuel contemplaba la escena desde la esquina de la sala, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba en silencio ante la ruina absoluta de la casa a la que había servido durante más de 4 décadas. Una casa construida sobre el tiempo y la precisión, murmuró Thomas, viendo cómo los oficiales conducían a los 2 detenidos hacia el pasillo exterior, destruida por la impaciencia y la codicia de sus herederos. Alexander recogió su bastón de empuñadura de plata, guardó el frasco de veneno y los documentos hallados en el compartimento secreto dentro del maletín de investigación, y miró por última vez la mesa de trabajo de Cornelius Valentine. El prototipo de engranajes continuaba girando con su pulso metálico e imperturbable, indiferente a la tragedia que se había desarrollado a su alrededor. El tiempo es un juez imparcial, querido Thomas, dijo Alexander, colocándose el sombrero de copa. No puede ser acelerado por la avaricia ni detenido por la astucia de un crimen. Vamos,
el aire fresco de la calle nos vendrá bien tras esta jornada. Los dos investigadores bajaron las escaleras de la propiedad acompañados por Mellor, mientras el carruaje celular de la Policía Metropolitana se alejaba transportando a los dos prisioneros hacia los calabozos de Negate. La nieve había comenzado a caer nuevamente sobre Clerkenwell, cubriendo las huellas del conflicto con un manto blanco y helado. Sin embargo, cuando se disponían a abordar su propio carruaje de alquiler, Alexander se detuvo repentinamente en la acera. Sacó de su bolsillo el resorte de acero partido que había encontrado cerca de la puerta del taller y lo examinó nuevamente bajo la luz de un farol de gas de la calle. Thomas se detuvo a su lado, observando la expresión concentrada de su amigo. ¿Ocurre algo malo, Alexander?, inquirió el doctor. Los culpables están bajo custodia y la evidencia física es abrumadora ante cualquier tribunal de la corona. Hay un detalle que no encaja en la ecuación de esta noche, Thomas, respondió Alexander en voz baja. El resorte de acero que hallé junto al marco de la puerta está fabricado en acero templado suizo de alta resistencia, utilizado exclusivamente en la fabricación de cronómetros de bolsillo de lujo. Ni Clara ni Julian utilizaban piezas importadas de Suiza en sus herramientas de trabajo. Cornelius compraba sus insumos mecánicos en los talleres de Birmingham. ¿Insinúas que una tercera persona estuvo en esa habitación antes de que la puerta fuera sellada?, preguntó Thomas, sintiendo una repentina ráfaga de aire frío recorrerle la espalda. Insinuó que el cronómetro de marea solsticial no era simplemente una patente comercial, dijo Alexander, girando sobre sus talones y regresando a la entrada de la casa. Necesitamos examinar la caja del gran reloj de pared que se encuentra en el vestíbulo principal. Regresaron rápidamente al vestíbulo de la residencia de Valentine. El gran reloj de caja alta, una pieza monumental de caoba tallada del siglo XVIII, marcaba las 12:30 de la noche. Su pesado péndulo oscilaba de izquierda a derecha con un sonido hueco y profundo. Alexander abrió la puerta de cristal del reloj y detuvo la oscilación del péndulo con la mano enguantada. Metió los dedos en la cavidad posterior de la caja de madera y presionó un pestillo oculto en la base. Un pequeño compartimento metálico se desplegó desde el interior de la estructura. Dentro del compartimento reposaba una pequeña libreta con tapas de latón y un conjunto de planos redactados en un código criptográfico complejo. ¿Qué es eso, Alexander?, preguntó Thomas, inclinándose sobre el hombro de su compañero. Los verdaderos planos del diseño de Cornelius Valentine, reveló Alexander, hojeando las páginas llenas de fórmulas físicas y diagramas geométricos. Lo que estaba sobre la mesa de trabajo no era el cronómetro marino. Era una maqueta incompleta diseñada para distraer a cualquiera que intentara robar su trabajo. El verdadero invento de Cornelius era un sistema de cifrado mecánico de precisión destinado al Ministerio de Marina de la Corona. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió lentamente y una figura alta embosada en una capa negra con cuello de piel ingresó al vestíbulo sin hacer el menor ruido. El hombre llevaba un bastón de caña con empuñadura de oro y un sombrero de copa de seda pulida. Sus pasos eran firmes y calculados. Thomas llevó la mano instintivamente al bolsillo interno de su gabán donde guardaba su revólver de servicio, pero Alexander le hizo una leve señal con la mano para que mantuviera la calma. Señor Lord Harrington, saludó Alexander con cortesía fría, reconociendo al instante al prominente miembro de la Cámara de los Lores y alto comisionado del Almirantazgo británico. Su presencia a esta hora en una escena de crimen es sumamente ilustrativa. El distinguido caballero se detuvo en el centro del vestíbulo, quitándose los guantes de piel con parsimonia mientras miraba los planos que Alexander sostenía en la mano. Veo que su reputación de observador implacable no es una exageración, señor Vance, dijo Lord Harrington con voz pausada y diplomática. Cornelius Valentine era un contratista secreto del Estado. Estaba desarrollando un mecanismo de cifrado impenetrable para los códigos de la flota británica. Sin embargo, en las últimas semanas sospechábamos que la información de sus diseños estaba filtrándose hacia potencias extranjeras. Fue por eso que usted envió a un agente a vigilar esta casa, dedujo Alexander, señalando el resorte de acero de su bolsillo. Un agente que utilizaba un reloj de bolsillo de factura suiza y que presenció el envenenamiento de Valentine a través de las cortinas del patio interior sin intervenir. Lord Harrington no negó la acusación,
su rostro permaneció impasible como el de un jugador de ajedrez experimentado. Las razones del Estado priman sobre los destinos individuales, señor Vance, declaró Harrington con frialdad. Si mi agente intervenía para salvar la vida de Cornelius, habríamos expuesto la existencia del proyecto antes de saber quién estaba comprando los planos en el mercado negro. Permitimos que los acontecimientos siguieran su curso para identificar a todos los conspiradores. Julian Valentine estaba negociando la venta de los planos cifrados con agregados comerciales extranjeros para saldar sus deudas de juego. Y usted esperaba que los culpables fueran arrestados por la Policía Metropolitana para recuperar los verdaderos planos sin tener que hacer pública la participación del almirantazgo en el escándalo, añadió Thomas con indignación en la voz. Dejaron que un hombre talentoso muriera a manos de sus propios parientes por mantener el secreto de un código militar. El señor Valentine conocía los riesgos de trabajar para la corona, Dr. Vance, respondió Harrington duramente. Ahora que la policía ha resuelto el crimen doméstico y los responsables están en prisión, esos planos deben quedar bajo la custodia exclusiva del Ministerio de Marina. Alexander contempló los planos cifrados durante unos segundos. Luego, con un movimiento deliberado, guardó la libreta de latón en el maletín de evidencias de su investigación privada. Estos documentos forman parte de la evidencia material de un asesinato juzgado bajo las leyes comunes de Inglaterra, Lord Harrington, declaró Alexander con firmeza imperturbable. Serán entregados al juez del tribunal de Old Bailey dentro del expediente oficial. La justicia de este país no se administra en las sombras de los ministerios, sino a la luz de los tribunales públicos. Lord Harrington apretó los labios con rabia contenida, pero comprendió que intentar arrebatar los documentos a Alexander Vance en presencia del cirujano armado y con la policía metropolitana a pocos metros de distancia sería un error político catastrófico. Es usted un hombre inflexible, señor Vance, dijo Harrington, ajustándose la capa. Espero que su rigor no termine por jugarle una mala pasada en el futuro. El aristócrata dio media vuelta y abandonó la residencia con pasos rápidos, perdiéndose en la densa niebla de la noche de Clerkenwell. 2 horas más tarde, el reloj de la Catedral de San Pablo hacía resonar sus 3 campanadas mecánicas en la quietud de la madrugada. El fuego de la chimenea en el despacho de la calle Fleet crepitaba alegremente, proyectando un calor reconfortante que disipaba el frío acumulado en los huesos durante la larga jornada en el taller de relojería. Alexander Vance se encontraba reclinado en su sillón de cuero, sosteniendo una taza de té de Ceilán humeante entre sus manos. A su lado, Thomas colocaba las notas finales del caso dentro de un expediente de cartón grueso titulado El enigma de la relojería olvidada. Un asunto que comenzó con un cadáver en una habitación sellada, comentó Thomas, cerrando el broche de bronce del archivo, y que terminó revelando los rincones más oscuros de la ambición humana y los secretos del Estado. La mente humana, querido Thomas, es la maquinaria más compleja jamás construida, reflexionó Alexander, contemplando el baile de las llamas en el hogar. Posee engranajes de lógica impecable, pero también muelles de codicia y desesperación que, si no se calibran con la moral, terminan por destruir a quien los acciona. Julian y Clara creyeron que podían manipular el tiempo para su beneficio, pero olvidaron que cada acción deja una huella indeleble en la trama de la realidad. Thomas sonrió levemente, recostándose en su sillón mientras tomaba un sorbo de su propia taza. Afortunadamente, dijo el doctor, para aquellos que intentan ocultar la verdad tras la ilusión de lo imposible, sus métodos siempre terminarán encontrándose con la precisión de su razonamiento. Alexander bajó la taza de té, tomó su pipa de espuma de mar y la encendió con una pequeña brizna de madera Barning. Una delicada espiral de humo azulado se elevó hacia el techo de la estancia, mientras el silencio pacífico de la noche londinense envolvía el despacho. El caso de Cornelius Valentine había quedado cerrado para la historia. Los culpables enfrentarían su destino ante la justicia de la corona, y los secretos mecánicos del viejo taller de Clerkenwell descansarían por fin en la serenidad del tiempo transcurrido. Y así concluye nuestra historia de hoy. Si disfrutaste de este apasionante caso de misterio e investigación victoriana, por favor dale like al video y suscríbete al canal para apoyarme y traerles más relatos fascinantes como este. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo enigma.